Muy bien, bienvenidos al último estudio en los estudios que hacemos sobre el tema de la profecía bíblica. Y hoy, eh, para terminar los estudios, vamos a enfocar el reino de Dios y cómo será el reino de Dios, el estado del mundo bajo el reinado de Jesús que esperamos en el futuro. Y vamos a repasar primero un poquito los puntos que hicimos en las semanas anteriores. Y espero que salga del estudio de hoy un sentido de claridad sobre el mensaje de la Biblia, que en realidad dentro de todas las profecías de la Biblia es posible encontrar un bosquejo muy claro del propósito divino para con el mundo en que vivimos y, y es algo que en realidad podemos resumir eh, fácilmente y es algo que todo el mundo puede captar y entender y tener como una esperanza. Entonces, vamos a comenzar con una cita que leímos en el primer estudio. Y en el primer estudio quisimos entender un poquito el propósito de la profecía y vimos dos propósitos principales por la profecía en la Biblia. Primeramente, Dios dice que no hace nada sin decirlo a sus siervos los profetas. O sea, es la buena voluntad de Dios dar a su pueblo una visión para el futuro, un entendimiento de lo que va a pasar en el mundo. En segundo lugar, como leemos aquí en Isaías 46, el otro propósito de la profecía es para establecer la autoridad de Dios. Voy a leer Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Yo anuncio por lo por venir desde el principio y desde antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces Dios dice que desde el principio anuncia lo que ha de venir. Y obviamente establece su autoridad por poder decir de antemano lo que va a pasar en el futuro. Es una, un testimonio a la autoridad de Dios. Y en realidad, como vimos en este pasaje en Isaías, el desafío que Dios hace a todos los dioses ajenos del mundo es hacer lo que hace Él, de ser el futuro como señal de su autoridad. Y no pueden, obviamente. Solo el Dios de los cielos y la tierra tiene la autoridad y poder para decir el futuro. Entonces, el propósito de la profecía para el bien de los siervos de Dios, para que conozcan el plan de Dios, para entender lo que está pasando en el mundo y para subrayar la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Comenzamos con la cita de Hechos 1:11, una profecía dada por un ángel
cuando Jesús salió de la tierra en Hechos 1, y el ángel dice a los discípulos, los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una profecía de la cierta venida de Jesús en el futuro. Vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, uno de los acontecimientos principales que esperamos en el cumplimiento de la profecía bíblica es la segunda venida del Señor Jesús. Otro acontecimiento que esperamos se resume en esta cita de Isaías 2, que hemos leído varias veces en estos estudios y voy a leer de nuevo porque es tan fundamental al concepto de la profecía. Describe un mundo muy ajeno al mundo que experimentamos actualmente. Describe un mundo transformado, un mundo que tiene a su centro el Dios de la Biblia. Y dice así, es una visión de Amós acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en osas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, esta profecía pinta el escenario de un mundo de paz, un mundo que busque los caminos de Jehová, un mundo establecido en los principios divinos, un mundo que nunca hemos visto en la historia del planeta en que vivimos. Entonces, hay dos profecías básicas que dan los cimientos de todo el entendimiento profético que encontramos en la Biblia. Primero, que Jesús viene por segunda vez. Y en segundo lugar, habrá un reino, como se describe en Isaías capítulo 2, con su centro en Jerusalén, donde el gobierno del mundo se basa en los principios divinos. Y estas dos cosas se juntan en el concepto del reino de Dios con el Rey Jesús gobernando todo el mundo en el nombre de su Padre Jehová, para establecer los principios divinos en el mundo. Y en realidad, para cumplir el propósito de Dios que ha existido desde el principio, que es llenar la tierra en que vivimos con la gloria, con la gloria de Jehová.
Es el propósito declarado de Dios en Números capítulo 14, en el libro de Habacuc, en varias citas en Salmos 72 que vamos a ver ahorita. Llenar la tierra con la gloria de Jehová. Y sabemos que el problema principal que estorba el cumplimiento de esta profecía, este propósito, es el pecado, el ser humano que se rebela contra la voluntad de Dios. Entonces, el paso principal en lograr el propósito de Dios de establecer su gloria ha sido la obra de Jesús en abrir el camino para escapar el, el pecado y las consecuencias del pecado, o sea, la muerte. Entonces, en las últimas semanas hemos seguido dos hilos de profecía que nos lleva desde los días de la Biblia hasta el día de hoy y la venida de Jesús y el establecimiento del reino. El primer hilo sigue la historia de las naciones alrededor de Israel y las naciones que han dominado el mundo durante los siglos hasta el día de hoy. Primeramente vimos del libro de Daniel la manera en que habría varios imperios que iban a dominar el mundo y siguiendo la historia de estos imperios, el sueño de Nabucodonosor, la profecía que da Daniel termina así como se ve en la pantalla. En los días de estos reyes, los reyes y las naciones de hoy, acuérdense de cómo lo describe Daniel, naciones fuertes, naciones débiles, el lodo y el hierro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los reinos del hombre, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no como mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, seguimos este hilo de profecía pasando por el imperio babilónico, los persas, los griegos, los romanos hasta el día de hoy. Y esperamos la venida del Señor Jesús para destruir los reinados del hombre y establecer el reino de Dios. El otro hilo que seguimos fue el testimonio profético del pueblo judío. Y atrás de mí tenemos el dibujo de un valle lleno de huesos secos que viene de la profecía de Ezequiel, que habla de la nación judía como una nación que murió y volvió a vivir. Entonces aquí tenemos una selección de los muchos versículos en la Biblia que habla del destino de la nación judía. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Dios dice que iba a esparcir a los judíos a todas partes del mundo hasta que toda la nación quedara esparcida.
Pero también da esperanza a esta nación. Ezequiel 36 dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces, la clara enseñanza de las profecías del Antiguo Testamento es que la nación judía sería esparcida, pero después de muchos años recogida a su tierra. Y hemos visto el cumplimiento de esta profecía en los últimos años con el establecimiento de la nación judía de Israel en la tierra en el siglo pasado. Dios dice en Isaías que los judíos son sus testigos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Voy a declarar qué va a pasar con la nación judía y por seguir la historia de la nación, vas a ver un testimonio a la autoridad y la verdad de la palabra de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y bueno, otro versículo que pesqué aquí, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová a los judíos, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, el imperio babilónico, los persos, el imperio griego, el imperio romano. Voy a destruir a todas estas naciones, pero a ti no te destruiré. Entonces, seguimos este hilo de testimonio que encontramos en la nación judía. Y los dos hilos proféticos, uno que sigue las naciones, otro que sigue a los judíos, llegan a un punto en la historia, la venida del Señor Jesús, la llegada de la roca para destruir a las naciones y el establecimiento del reino de Dios. También estudiamos la historia y el destino de la ciudad de Jerusalén y vimos cómo fue destruida varias veces la ciudad de Jerusalén, pero siempre tiene un lugar importante en el propósito de Dios, porque es un lugar que Dios, como vimos en Ezequiel capítulo 5, puso en medio de las naciones y es el lugar donde Dios ha escogido establecer su nombre en la tierra. Entonces, en las visiones proféticas del futuro, leemos así del papel de la ciudad de Jerusalén. Acuérdense de que la semana pasada estudiamos las profecías sobre la batalla final, cuando las naciones vengan contra la ciudad de Jerusalén y Dios juzgue las naciones de la tierra. La batalla de Armagedón, el día grande y terrible de Jehová. Bueno, después de esto, leemos así. En Zacarías capítulo 8, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ven el papel de Jerusalén. Vendrán las naciones a Jerusalén. Zacarías 14, la segunda cita en la pantalla, dice, todos los que sobrevivieren
de las naciones que sobrevivieron de la batalla de Armagedón, que vinieron contra Jerusalén para combatir, esas naciones subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Zacarías describe un poquito del culto futuro en el reino de Dios. Pero, como dijimos al principio de este estudio, vemos un bosquejo muy sencillo de entender, muy básico del esquema divina revelada por medio de la profecía. El propósito de Dios es llenar la tierra con su gloria. El problema es el pecado. Dios manda a Jesús para superar el problema del pecado. Entre tanto, la historia se cumple en las naciones y en la nación de Israel, los judíos, y sigue hasta el punto en que los judíos, después de ser esparcidos por Jehová, vuelven a su tierra y las naciones vienen contra los judíos en guerra. En este punto, Dios manda a su Hijo, que viene por segunda vez para juzgar, para destruir las naciones que son enemigos a Jehová y para establecer el reino de Dios con el propósito de enseñar los caminos de Jesús a todos los habitantes del mundo y para cambiar el mundo en un lugar apto y digno para la gloria de Dios. Es la esperanza que la Biblia nos da, una esperanza futura de un mundo de paz y de gloria a Dios. Entonces, vamos a leer 2 o 3 pasajes del Antiguo Testamento que describe tal mundo. Y vamos a comenzar en Salmo 72, porque a David Dios dio promesas de un reino eterno y un reino de gloria también. Ahora sabemos, volviendo al tema de la historia, que este reino del Antiguo Testamento, reino de la familia de David, cayó y el mismo profeta Ezequiel dice al rey de Israel: arruina, arruina, arruina. Esto no será más hasta que él venga quien tiene el derecho, cuyo es el derecho. Entonces, Ezequiel dice que a pesar de la promesa eterna que Dios dio a David, habría un plazo de destrucción por la iniquidad de Israel. Pero siempre esperamos un día del cumplimiento de la promesa que Dios da a David. Entonces, aquí en el Salmo 72, en realidad tenemos una profecía de aquel día. ¿Cómo será el reino de Dios? Florecerá en sus días justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar en mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Estos versículos hablan de un reino universal, pacífico y justo. Es lo que esperamos. Ante él, ante el rey, ante Jesús, se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamarán
el polvo. Los reyes de Tarsis y de los costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Este salmo concuerda perfectamente que ya lo que ya leímos de Isaías capítulo 2 o de Zacarías. Las naciones vendrán a Jerusalén para adorar al rey, para adorar a Jehová, para aprender de los caminos de Jehová. Sigue el salmo. Será echado un puñado de grano en la tierra, en los cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Prosperidad, abundancia de comida para todo. Así describe el Salmo 72, el reino de Dios. Será su nombre para siempre, el nombre del rey. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Entonces, estos últimos versículos de Salmo 72 son tremendos porque hacen referencia a las promesas de Dios a Abraham, a David, hace referencia a su propósito con el mundo. Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo nos dice que esta promesa es en realidad el Evangelio. El Evangelio fue predicado a Abraham, dice Pablo en Gálatas, cuando Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué es el Evangelio así? Porque la bendición que tenemos todos nosotros, las naciones de la tierra, es la salvación por medio de Jesús y la esperanza de participar en el futuro glorioso del reino de Dios. Entonces el Salmo dice: benditas serán en él todas las naciones. Y sigue el Salmo por concluir que toda la tierra sea llena de su gloria. Eso es la meta del reino de Dios: llenar la tierra con la gloria de Dios. Ahora tengo otro pasaje aquí bien conocido, viene de Isaías. Hay varias citas en Isaías que describe una manera muy poética, muy simbólica, el estado del mundo en el reino de Dios. Y Isaías capítulo 11 lo hace claro también, que el rey en esta época será el Señor Jesús, porque saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces, este rey será un hijo de David. Y así es el Señor Jesús. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, agüirá con equidad por todos, por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estos versículos describen las características del Rey, del Señor Jesús en su segunda venida, cuando reine sobre la tierra en el reino de Dios. Sigue Isaías. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño las pastoreará. La vaca, la osa pasarán, digo, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Una tierra llena de la gloria y el conocimiento de Jehová. Así, el reino de Dios. Ahora, para concluir hoy, quiero comenzar el proceso de tratar de entender los pasajes que describen la cronología del reino de Dios. Estoy seguro que todos nosotros hemos oído el concepto de los 1000 años del reino, que Jesús vendrá y que reinará 1000 años en el reino de Dios. Ese concepto viene de Apocalipsis capítulo 20. En ningún otro lugar en la Biblia habla de 1000 años. Solo habla del reino de Dios, del reino. Y dice que el reino será para siempre. Bueno, 1000 años es un plazo fijo, no es la eternidad. Bueno, hay que recordar que el proceso del establecimiento del reino es un proceso de cambiar el mundo de un mundo de pecado a un mundo de gloria a Jehová. Y el primer paso en este proceso será lo que se llama a veces el milenio o los 1000 años en que Jesús reinará para sujetar a toda enemistad a Jehová, todo el pecado. Y este proceso se describe en lenguaje simbólico en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Así como todo el libro de Apocalipsis emplea lenguaje simbólico, también lo encontramos en capítulo 20. Vamos a leer y comentar un poquito sin profundizarnos mucho en el capítulo. Dice Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No vamos a hablar de Satanás hoy, pero lo que ya aprendimos de estos estudios, que el dragón que se describe en el libro de Apocalipsis es un poder político, ¿verdad? Simbología nació en el libro de Daniel. Es
una manera simbólica de describir un poder político que se opone a Dios. La serpiente, obviamente, es una referencia al huerto de Edén, donde nació el concepto de rebelar en contra de Jehová. El diablo y Satanás son términos que se emplean a lo largo de la Biblia para describir los que se oponen. Alguna persona o poder, grupo, nación que se opone a Jehová. Entonces, Apocalipsis 20 describe la manera en que esta oposición a los caminos de Dios será atado por 1000 años. O sea, esperamos 1000 años cuando la influencia del pecado y la enemistad en contra de Dios sea quitado para que se avance la meta de establecer la gloria de Dios en el mundo. Todas estas cosas fueron arrojados al abismo y encerrados allí, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatados por un poco de tiempo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Lo que sale de esos versículos es un plazo de 1000 años en que la influencia del mal en el mundo se disminuye. Sigue el capítulo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No voy a comentar este versículo fuera de decir que hace referencia a un reino de 1000 años, cuando personas van a reinar con Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, y a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, mucho del lenguaje en este versículo es muy parecido a lo que venimos viendo en las profecías del Antiguo Testamento, de las naciones reunidas a Jerusalén para pelear, para combatir, y la manera en que Dios juzga las naciones cuando vienen contra la ciudad amada. Y lo que describe Apocalipsis es una batalla al final del 1000 años de las naciones que se rebelan contra Dios, a pesar de los 1000 años de paz, de justicia. La naturaleza humana no cambia, y habrán naciones y personas que quieren rechazar a los caminos de Dios y seguir su propio camino, y rebelan en ese momento. Y después de 1000 años, Dios pone fin a la rebeldía humana para siempre. Y en ese momento
después de 1000 años de preparación, el mundo se convertirá en un mundo lleno de la gloria de Dios. El capítulo sigue así, y como dije, no voy a hablar del diablo, de Satanás, solo para decir que estos términos se usan para describir la rebelión en contra de Dios, para describir el pecado, para describir el deseo humano de rechazar las cosas de Dios, para representar el pecado. Y estamos 100% seguros de que en Apocalipsis 20 el diablo y Satanás son ideas, no son personajes, porque vamos a ver de este capítulo, de esta cita aquí, que todos los protagonistas que describen aquí son conceptos más bien que seres reales. El diablo que engañaba a las naciones fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siglo de los siglos. Bueno, este versículo dice que hay un lago de fuego y azufre, un diablo, y el diablo es echado, lanzado en el lago de fuego. Es lenguaje simbólico, es lenguaje que dice que el pecado, la rebelión en contra de Jehová, el corazón humano será destruido para siempre. ¿Por qué podemos decir así? Por lo que dice el próximo versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la muerte? La muerte es un concepto, es un estado, no es una persona. La muerte fue lanzado al lago de fuego, así como el diablo fue lanzado al lago de fuego. Y Hades fue lanzado al lago de fuego. No puede, es imposible tocar la muerte. Es imposible decir, aquí tengo la muerte en mi mano y voy a lanzarla en un lago de fuego. No, todo este capítulo emplea términos simbólicos para describir lo que pasa al final de 1000 años del reino de Dios. La muerte, la rebeldía en contra de Jehová, el pecado, la naturaleza humana, el sepulcro, todos serán lanzados a una destrucción eterna, un lago de fuego. El lago de fuego habla simbólicamente de una destrucción eterna. Es interesante, no es el tema de hoy, pero de Sodoma y Gomorra dice que el fuego arde para siempre. Pero si vas al sitio de Sodoma y Gomorra hoy en día, es desierto, es como el dibujo atrás de mí. Ardar para siempre en destrucción quiere decir en la Biblia una destrucción completa y eterna. No habrá esperanza de salir. Entonces, todas estas cosas serán destruidas para siempre. La muerte, el sepulcro, el pecado, la rebeldía, la naturaleza humana, todos destruidos para siempre, para que
florezca eternamente en los caminos de Dios. Vamos a terminar hoy en la profecía de 1 Corintios capítulo 15. Ahora, conocemos el capítulo 15 de Corintios como el capítulo de la resurrección. Habla de la importancia de la resurrección en el concepto bíblico de la salvación. Sin el concepto de la resurrección no hay esperanza. Jesús salió del sepulcro, volvió a vivir y a base de esto tenemos esperanza también de salir del sepulcro, volver a vivir y participar en el reino de Dios. Pablo dice, sin la resurrección somos entre las personas más miserables de todo el mundo, porque la esperanza cristiana es la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Pablo, en 1 Corintios, después de hablar de la importancia de la resurrección, sigue por delinear en una manera excelente la cronología y el proceso del reino de Dios. Voy a leer. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Cuando venga, en su venida. Entonces, hasta ahora muy claro lo que describe Pablo, ¿verdad? Entró el pecado y la muerte en el mundo por medio de Adán. Por medio de Jesús hay una salida de este problema del pecado y la muerte. Y Jesús es las primicias, porque él murió y salió del sepulcro para darnos esperanza. Primero Jesús, luego los que son de Jesús. ¿Cuándo? En su venida. Ya. Luego el fin. Después de su venida, Jesús va a entregar el reino a Dios y al Padre. ¿Cuándo? ¿Va a venir y inmediatamente dar el reino a Dios y su Padre? No. Voy a hacerlo, va a hacerlo cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y en Apocalipsis 20 acabamos de leer la conclusión de este proceso, cuando los últimos enemigos sean juzgados a la conclusión del reino. Es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, Jesús ya destruyó al diablo y a la muerte por su sacrificio y su resurrección. Pero sigue siendo una realidad la muerte en el mundo, ¿verdad? Nacemos, morimos. Y el reino de Dios, el milenio, época de reino, un reino justo en el mundo, es una época en que se
eliminará todos los enemigos de Dios hasta la misma muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Es una referencia a la manera en que Dios da todas las cosas a Jesús. Sujetó todas las cosas debajo de los pies de Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero luego, al pie de la cita aquí, pero luego que todas las cosas estén sujetas, incluso la muerte, entonces también el Hijo mismo, Jesús mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, cuando todas las cosas estén sujetas, incluso la muerte, entonces Jesús se sujetará a Dios, a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué es el propósito de todo eso? Para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Así concluye Pablo en Corintios 15 su resumen del reino de Dios. Para limpiar el mundo de la voluntad humana, para limpiar el mundo del pecado, para limpiar el mundo de la muerte, para llenarlo con justicia, con paz, con bondad, con los caminos de Dios, con la gloria de Dios, para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, que todo elemento, todo aspecto del mundo refleja a Dios mismo. Y en realidad, en este momento en la historia del reino de Dios, no tenemos muchas informaciones, ¿verdad? Dios sea todo en todos. En realidad, ni yo ni ninguna persona creo entienda exactamente la grandeza de esta declaración de la meta del reino de Dios, que Dios sea todo en todos. Pero suena mejor que el hombre sea todo en todos, o que cualquier ser humano sea todo en todos. Entonces, anhelamos el día de la venida de Jesús, del reinado de Jesús en Jerusalén, cuando todas las naciones vengan para aprender de los caminos de Dios, cuando todos se sujeten bajo Jesús hasta la muerte, también se elimine de la tierra. No habrá más lágrimas, como dice Apocalipsis, más llanto tampoco, y Dios sea todo en todos. Y así concluimos nuestro resumen de la profecía bíblica que nos lleva por la historia del mundo, que nos muestra la autoridad de Dios, que nos describe el destino de este mundo y que nos pinta un escenario muy hermoso del futuro y de un mundo de gloria
al nombre de Jehová.